El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y lloren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no sean juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el diácono Manuel, para hacer la reflexión de este día, con esta lectura del Evangelio de San Lucas, que nos está pues poniendo ahora sí que a reflexionar nuevamente en algo bien concreto. Ahora está siendo Jesús bien directo y dando instrucciones precisas. Ahora no son parábolas, ahora son instrucciones. Y es bueno que prestemos oído a esta enseñanza, ya que él siempre decía y proclamaba el reino de Dios, un reino donde hay paz, justicia y amor. Y ese reino, dice, aspiren por pertenecer a ese reino. Sean parte de ese reino. Aquellos no entrarán en el reino de los cielos, etcétera. Siempre estuvo hablando de ese reino. Y creo que el día de hoy nos está dando los requisitos para pertenecer a ese reino. Es como aquellas instrucciones que se nos dan o aquel reglamento que tenemos que obedecer cuando recién llegamos a un trabajo y es primera vez que llegamos. Lo primero que nos entregan es una hoja con todos los reglamentos que debemos de observar, el horario que debemos de llegar, cuánto tiempo de tolerancia tenemos si se nos hace tarde, cuántas faltas son las que nos pueden aguantar, si no de lo contrario seremos expulsados, el tipo de ropa con el que debemos de venir, de trabajar. Am, eh, no se aceptarán palabras malas, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nos dan para poder pertenecer y trabajar en ese lugar. Otra cosa también, cuando iniciamos en un equipo de básquetbol, de fútbol o de béisbol, lo primero que nos dan también son las reglas, los reglamentos. Dice el coach, estos son lo que debes de observar. Tenemos práctica tal y tal y tal día. Debes de venir vestido de esta manera para jugar, para la práctica. Debes usar tu uniforme tal y tal día. El día del juego debes estar así. No se permitirán también actitudes
o de molestar a otros compañeros, mal palabras malas, malintencionadas, etcétera. Y eso es lo que se nos dice siempre al inicio. Y de la forma como observemos ese reglamento, esas instrucciones, es que de verdad pertenecemos o no pertenecemos. Pero en un equipo, si no observamos, nos corren. Ya no pertenecemos a ese equipo. En un trabajo, si no observamos las reglas que se nos dan, somos despedidos. De la misma manera es en la escuela también. En las escuelas, cuando vamos a entrar, también se nos dicen todas las normas de conducta que deben de seguirse. El horario que se debe de llegar, el momento de guardar silencio, en dónde es donde hay que guardar silencio, dónde se puede jugar, dónde no se puede jugar, las actividades que se van a hacer, la vestimenta que se debe de llevar. No se permitirá, por ejemplo, pelo largo, no se permitirán aretes, no se permitirán, inclusive antes eran los celulares, no se permitirán en el salón de clases, etcétera. Reglamentos, reglamentos, reglamentos. Pues el día de hoy Jesús nos está dando esos reglamentos de aquellos que pertenecen al reino de Dios. No es difícil saber quién de verdad pertenece a ese reino, al reino de Dios, porque está observando esas reglas, esos mandamientos. Y entonces de esta manera también sería fácil para nosotros observar quién de verdad está en ese reino, para no ser engañados. Mismo Jesús dijo que fuéramos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Que fuéramos, también dice, por sus frutos los van a conocer. Entonces, cuando nosotros tenemos estos reglamentos, estas instrucciones de Jesús, es como nos está diciendo, miren, para que no los engañen, para que no los confundan. La persona que me siga, que sea mi discípulo, que pertenezca al reino de Dios, a ese reino que yo vengo a promover, a proclamar, será una persona que sea así, así como lo estoy describiendo, que no regrese mal por mal, que ore por sus enemigos, que haga el bien a sus enemigos, que preste sin pedir nada a cambio, que si le roban algo, no lo reclame para atrás. Tantas instrucciones que nos está dando el día de hoy Jesús y que nos hace reflexionar en cómo debe de ser aquella persona que pertenece a ese reino. Porque dice, si hacen lo mismo que hacen los pecadores, ¿qué de bien están haciendo? Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y lloren por quienes los difaman. Solamente en esas observaciones ya bien podemos nosotros saber quién de verdad está en el reino de Dios, quién de verdad es discípulo de Jesús. Y esto, si nosotros lo observamos y nosotros lo ponemos en práctica, y también podemos analizar con esta manera aquellas personas que se dicen estar más cerca de Dios. ¿Por qué no? Un mismo sacerdote, un obispo, hasta el mismo papa, los frailes, las hermanas, o aquellos servidores de las iglesias que se jactan, que posiblemente hasta andemos dentro de la iglesia con una cara bondadosa, con una cara casi diríamos de santos, pero que nuestros hechos, nuestra conducta afuera, dice todo lo contrario. Cuando estamos odiando a nuestros enemigos, cuando no le hablamos a aquellas personas que son nuestros enemigos, cuando los atacamos, cuando nos defendemos en contra de ellos. Dice Jesús, amen a sus enemigos. Allí ya muchos de nosotros estaremos sintiendo que no pertenecemos al reino de Dios. Porque dice el dicho, el que me la hace, me la paga. Ya no pertenecemos al reino de Dios. Ya no estamos observando
amar a nuestros enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Yo le ayudo a aquel que me ayudó la otra vez. Siempre pensamos de esa manera. Ahora sí le voy a ayudar a ese porque él me ayudó la vez pasada que se me quedó el carro. Ahora yo le ayudo, le regreso el favor. Y Jesús dice, hagan el bien a los que los aborrecen. Oren por aquellos que los difaman. Qué difícil es observar estos mandatos y sin embargo es el reglamento de todos aquellos que pertenecen a ese reino de Dios. Por eso es difícil. Por eso la misma escritura dice, el camino de perdición es ancho, pero el camino de salvación es angosto. Y por eso miramos por qué es tan angosto. Porque no todos estamos preparados para caminar en él. Porque son muchas cosas. Al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Es decir, no tomes represalias. Si alguien te insultó, si alguien te golpeó, perdónalo. Pero no esperes el momento de devolvérsela. Al que te quite el manto, déjaselo que se lo lleve. Inclusive dale también la túnica. Y hablaban en una ocasión que un sacerdote oyó ruido en la iglesia y salió. Y cuando salió, había un ladrón dentro de la iglesia que se estaba llevando varios candeleros y otras cosas de oro. Y las llevaba en un costal y cuando iba corriendo se iba escuchando el ruido de los candeleros que se golpeaban entre sí. Y había ladridos de perros porque era en plena noche. Y el sacerdote, cuando miró eso, también agarró unas cosas y salió corriendo detrás del ladrón. Y por allí se escuchaban las carreras. Finalmente el sacerdote alcanzó al ladrón. Y el ladrón, pues ya mirando que había sido alcanzado, descubierto, le avienta el costal y dice, ahí está. Y le dice el sacerdote, no, no vengo a que me regreses eso. Es que te trajiste los candeleros y eso no están bien si no lo completas con este otro juego, que es el complemento de esos. Ten, llévatelos porque los necesitas. El ladrón más tarde se convierte. El ladrón más tarde regresa a la vida, al camino de Dios. Y dirá más tarde que ese sacerdote fue más ladrón que él. Él solamente se robó utensilios de oro, pero él le robó el corazón para Dios. Eso es lo difícil. Si alguien me roba, déjalo que se lo lleve. Dale también lo otro para que haga fuego. También no sé si les había contado en alguna homilía de un maestro que también muy espiritual y le habían regalado a sus alumnos un abrigo y un sombrero. Pero era un abrigo tan costoso y un sombrero tan costoso que su mantenimiento le estaba saliendo muy caro y le estaba causando cierta incomodidad a él. Pero como era un regalo, no quería despreciarlo. Y él en oración le decía a Dios que no quería tener esa carga de tener que estar cuidando ese abrigo y ese sombrero. Quería ser libre para dedicarlo a la oración y a la meditación. Una tarde en que iba a dar una charla, siente en su corazón que Dios le estaba diciendo, saca todo lo que tengas en tu abrigo, tus pertenencias, lo que sea personal. Entonces él sacó todo lo que tenía en las bolsas, el abrigo y lo dejó. Cuando salió de terminar de dar la charla, el abrigo había desaparecido, se lo habían robado. Y él se puso tan molesto que se sintió tan incómodo que sus alumnos lo miraban y decían, no se preocupe maestro, le vamos a regalar otro.
Dice el maestro, no me preocupo porque se llevaron mi abrigo. Me preocupo porque me dejaron el sombrero. Se lo hubieran llevado también, era parte del juego. Eso es cuando una persona ha aprendido a vivir en este reino con estas reglas. Ya no está guardando rencor en su corazón. Ya no está buscando el que me lo hizo me la paga. Ya no está buscando soy amigo del amigo y enemigo del enemigo. Dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores también. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Esa es el mensaje, esa es la clave, esos son los requisitos para nosotros decir que pertenecemos al reino de Dios y que vamos siguiendo a Jesús y que somos sus discípulos, que somos sus seguidores. Y nuevamente, como acabo de decir hace un momento, esto nos serviría para analizar a cada una de aquellas personas que sirven dentro de nuestras iglesias, no importa el rango que tengan, sean servidores solamente o sean sacerdotes. Si solamente están cuidando de sus amigos, pero no quieren saber de nadie más, no están siguiendo verdaderamente el camino de Dios. Si les dices una mala palabra por lo que sea y te guardan rencor y no se olvidan y tratan de regresarte esa incomodidad que les causaste o ese enojo, no están en el reino de Dios. Si un día les tuviste que pedir prestado la cantidad que haya sido y esperan incansablemente que se lo regreses y hasta te están diciendo, ándale, me debes, me debes, me debes. No están viviendo en el reino de Dios. Por eso, nuevamente el camino es difícil, pero la recompensa es grande. Tenemos la esperanza de una vida eterna. Tenemos la esperanza de vivir para siempre al lado de Dios. Creo que vale la pena el esfuerzo, el sacrificio. El día de hoy entonces tenemos esa pregunta y debemos de tomar una decisión. ¿A quién debemos de seguir? ¿A qué reino queremos pertenecer? Y si la respuesta de nosotros, que sería la más correcta, decir queremos pertenecer al reino de Dios, entonces ya sabemos por dónde debemos de empezar. Tenemos que empezar por amar a nuestros enemigos, por perdonarlos, por no buscar revancha, etc. Que Dios pues en este día nos dé esa fuerza, esa sabiduría para poder caminar en su camino, para poder mantenernos firmes hasta el final y tener un día el privilegio de pertenecer a su reino y ganarnos la vida eterna. Que así sea.